Bueno, pues comencemos con esta idea un poquito de, pues, tratar de entender por qué México ha crecido de manera tan mediocremente en los últimos años y entender un poquito el problema de la productividad que tenemos. Y entonces para esto nos vamos a enfocar mucho en el libro de Esfuerzos Mal Recompensados de Santiago Levy de hace unos años, porque creo que da una muy buena explicación de lo que estamos tratando de responder. Y entonces, ¿cómo va a estar estructurada la clase de hoy? Está básicamente en tres fases. Por un lado, vamos a tener que entender, pues, el gran problema de nuestra mala asignación de recursos, cómo los recursos de capital y trabajo están básicamente ineficientemente asignados en México, y eso explica mucho nuestros problemas de productividad. Y después pasaremos a entender por qué el distinto entramado institucional, las instituciones políticas y económicas están generando esta mala asignación, para cerrar con algunas conclusiones de recomendaciones de política pública de qué se podría hacer básicamente para corregir este tema. Entonces, un poquito la pregunta de la cual partimos es esta idea de la paradoja del crecimiento en México, es decir, a lo largo de los últimos 30 años, desde los 80, se ha hecho un montón de reformas liberalizadoras del mercado, donde pues se liberalizó el mercado, se entró al Tratado de Libre Comercio para abrir las fronteras, se han hecho distintas reformas también hasta políticas, algunas, y se ha tenido estabilidad macroeconómica en el país, en el sentido de que hemos tenido finanzas públicas sanas, se ha controlado la inflación y una serie de variables del estilo. Y a pesar de todas estas cosas, el crecimiento en México ha sido fuertemente mediocre. Es decir, más o menos según el periodo que tomemos en cuenta, pero crecemos por ahí de entre el 2 y el 2,5% en general, desde como los 90 para acá, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. E inclusive ahora con el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el año pasado, prepandemia, se creció o se decreció 0,1%. Pero en general, pues uno pensaría que si le hubieras dicho a los mexicanos hace 40 años que con todas estas cosas no íbamos a crecer, pues probablemente no se hubiera creído, porque genuinamente se han hecho muchas cosas para intentar que México pueda crecer y parece que nos estamos quedando rezagados en algunas cosas. Y entonces la gran pregunta es, bueno, si se ha hecho tantas cosas positivas, ¿por qué el crecimiento ha sido tan mediocre? Esa es un poco la idea de la paradoja de nuestro crecimiento y que se entiende un poco por esta mala asignación de recursos. Pues a grandes rasgos lo que nos dice Santiago Levy en su libro es que México asigna muy mal sus recursos, es decir, los trabajadores trabajan o están empleados para empresas que no agregan gran valor. Se destina demasiados recursos de capital a un montón de empresas que son muy improductivas o muy ineficientes. Y eso es parte del problema y parte de la explicación de por qué no estamos creciendo como deberíamos. En buena medida, tienes este problema de asignación de recursos que te genera que se pervierta el proceso de destrucción creativa schumpeteriano, un proceso económico donde, pues esencialmente, el mercado va sacando a las empresas ineficientes porque pues, van quebrando y solo sobreviven las más eficientes, las que dan el mejor producto, las que dan el mejor servicio. Y eso normalmente debería pasar en mercados competitivos. Pero una cosa que sucede en México es que este proceso está viciado, de tal forma que empresas muy ineficientes, a veces inclusive informales en muchos casos, sobreviven más tiempo del que deberían y en cambio inclusive algunas buenas empresas, no muy grandes, pero buenas empresas y posiblemente formales, no logran conseguir el fondeo necesario para sobrevivir y entonces quiebran antes de lo que deberían. Entonces, cuando tienes esta situación, es muy complicado realmente ver pues, ¿por qué no le podemos hacer para crecer más? Pues porque muchas de estas empresas están básicamente sobreviviendo más tiempo del que deberían y chupando recursos de empresas más eficientes que podrían generar una mayor riqueza para nuestra población. Y entonces cuando vemos este tema a lo largo del tiempo, vemos que desde los 90 para acá, inclusive hemos empeorado en este problema. De tal manera que esta mala asignación de recursos impacta la productividad total de los factores en México y pues ni siquiera hemos crecido. Al contrario, ha decrecido de manera anual, o al menos en promedio de manera anual, la productividad de los factores en México, del capital y del trabajo, en los últimos 20 y tantos años. Alguna vez Fox hablaba de los microchangarros hace ya varios años, pero esencialmente creo que México sí es un país de microchangarros. Como pueden ver en pantalla,
Pues lo que sucede mucho es que tenemos un sinfín de microchangarros, de empresas bien pequeñas que tienen 5 trabajadores o menos. Es decir, tenemos 6.300.000, alrededor de 6.300.000 empresas que con trabajos llegan a 5 trabajadores. Y en cambio tenemos solo 30.000 empresas grandes que tienen 51 o más trabajadores. Y evidentemente las grandes, como son empresas más ricas, más productivas, pues también emplean bastantes personas, emplean alrededor de 6.400.000 personas, o empleaban a partir de los datos del último censo económico. Pero como pueden ver, una desproporcionada cantidad de personas y de empresas están concentradas en la parte más chiquita de la distribución. Es decir, en esa parte donde están las empresas más frágiles y más vulnerables y con más facilidad pueden quebrar. Entonces, pues tenemos un problema ya de entrada aquí, porque tenemos demasiadas empresas muy pequeñas. Eso ya te va dando un panorama de por qué tenemos tantos problemas de crecimiento. Otra cosa que me gusta platicar alrededor de este tema es diferenciar el tipo de empresas que tenemos, porque constantemente las entendemos mal. Y uno cuando piensa en la informalidad, piensa pues, en el changarro de comida, ahí en la calle, ¿no? El puesto de comida o el ambulante que pone como una manta y que se pone a vender en una esquina. Y no, la informalidad obviamente sí es eso, pero es mucho más que eso. Y parte del problema de por qué estamos atorados en el crecimiento es porque tenemos demasiada informalidad en México. Y como se pueden ver en las dos tablas, tenemos pues o sea, un montón de empresas que son realmente informales porque no le pagan a los empleados la seguridad social de manera completa. Algunos lo hacen de manera ilegal porque contratan con algunos tipos de esquemas y simplemente no les pagan el IMSS o no les pagan el Infonavit a sus empleados, pero otros son inclusive dentro de un esquema legal, fiscal, a partir de tener a trabajadores no asalariados, que están más bien sujetos a pues, la venta, por ejemplo, a comisiones de ciertos productos, cosas por el estilo. Entonces eso va contribuyendo a que tengamos distintos tipos de empresas, pero sobre todo que también los mismos trabajadores se vayan diferenciando en términos de dónde quieren trabajar y dónde pueden encontrar mejores oportunidades de desarrollo. Evidentemente en las empresas más grandes, con contratos de asalariados, donde se respetan o se respeta mucho más la seguridad social de las personas, es más fácil que puedas forjar una carrera larga, segura y que puedas tener pues suficientes recursos para mantener a tu familia. Si estás en las otras categorías, pues es más difícil. Entonces tenemos a muchísima gente que está cayendo en las otras empresas, de manera que tienes pues mala asignación de recursos donde pues como no hay suficientes empresas grandes, no hay suficientes empresas formales en México, dado la gráfica que veíamos, pues tienes el caso como de el ingeniero que ahora anda de chofer de Uber, ¿no? Entonces el problema es que tenemos demasiadas empresas informales, demasiadas empresas chicas. Y la informalidad está en todos lados, ¿eh? No es un tema solamente de ciertas cosas, como les decía, de comercios de ambulantes o de puestos de comida. Ahora, la verdad, en México la informalidad está en todos los sectores. Y como pueden ver en los puntos que se ponen ahí en la lámina, pues en México tenemos que el 51% de todas las empresas manufactureras, que son de las más estándar y de las más formales, pues a la hora de la verdad, más de la mitad son informales también, porque no están respetando la seguridad social de sus trabajadores o tienen una serie de mezclas de los contratos. Luego tienes que el 81% y el 88% de las empresas que son comercio, de las empresas que son servicios, respectivamente, también son informales. Entonces, pues tienes que demasiadas empresas en México son informales, al punto que básicamente el 90% de todas las empresas del país no están respetando la ley de alguna forma, no están cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social y caen de una forma u otra en la informalidad. Te genera un problema de productividad, porque esencialmente lo que está pasando aquí es que, bueno, las empresas informales tienden a ser más improductivas que las empresas formales. El tipo de contratos que le puedes ofrecer a personas, pues es menos jugoso, menos, digamos, le das menos cosas, no le estás dando su seguridad social. Entonces, las personas más talentosas no van a irse a trabajar tan fácilmente a las empresas informales. Por lo tanto, la productividad que puedes tener con trabajadores menos, pues menos capaces va a ser menor.
Además, pues si las empresas son también, muchas empresas son pequeñas, pues esas empresas pequeñas casi por definición son más improductivas que las empresas grandes, por un tema de fondeo, de capacidad de tener recursos para invertir en mejor tecnología, en procesos más innovadores, todo lo que hacen, por ejemplo, los ingenieros. Entonces, otra vez, tienes una afectación sobre la productividad total de los factores de la nación cuando tienes estas condiciones. Y si combinamos las dos cosas, entre informales y chicas, pues tienes un gran problema. Pero ojo, hay que entender que no necesariamente las empresas chicas e informales son las más improductivas. Resulta ser que las que tienen un mayor impacto negativo en nuestra productividad son las empresas informales grandes, es decir, las que concentran un montón de personas, pero por el tipo de contratos que tienen y por el tipo de personas que tienen, pues no necesariamente son muy productivas y no están llegando a digamos, muy lejos. Y entonces me parece muy relevante mostrarles esta siguiente lámina, donde, como pueden ver, pues esencialmente lo que sucede aquí es que, bueno, las empresas más productivas son las empresas grandes formales y las empresas más improductivas son las empresas medianas informales. Como pueden ver en la gráfica, hay distintas categorías según las categorías de los tipos de contratos que ofrecen este tipo de empresas, que es lo que veíamos hace rato. Pero también la lógica de este análisis que hace Santiago Levy en su libro es, bueno, si invirtiéramos un peso, ¿en qué tipo de empresa sacaríamos un mayor retorno? Y como pueden ver en esta primera barra gris de la parte de arriba de la gráfica, lo que sucede es que bueno, las empresas grandes que tienen 51 empleados o más, por cada peso invertido o por cada peso que invertirías en una empresa informal legal pequeña, sacarías un 80% más con esos mismos recursos invertidos en una empresa grande. Entonces, si el benchmark o digamos, el comparativo sobre el cual estamos midiendo a las demás categorías es una empresa informal legal, por cada peso que tú invertirías en una empresa informal legal, pues harías tanto más en todas las empresas que están en las categorías arriba de la línea roja. Evidentemente, pues van de manera decreciente, pero un poco la idea es que los que tienen contratos de asalariados tienden a ser mejores empresas y tienden a ser empresas más productivas, que generan más valor y que por ello impactan en la productividad, pero también impactan en el crecimiento. Y de la manera contraria, las empresas debajo de la línea roja, que son empresas que en general no tienen contratos con asalariados, son las que restan pues a la productividad. Como pueden ver en el caso de las empresas medianas, que son de 11 trabajadores a 50, que son informales y que tienen puros contratos pues con base en comisiones y venta de ese estilo. Esto nos da pie para poder comenzar a entender, bueno, pues, ¿qué está generando todos estos problemas? ¿Cuáles son esas instituciones políticas y económicas que están haciendo que México tenga estos problemas de productividad y estos problemas de crecimiento? Y entonces, para ello es importante entender un poquito, pues bueno, que la estabilidad macro, las reformas estructurales de otros sexenios, no corrigen la mala asignación. Es decir, esas reformas que han abierto distintos tipos de mercados, que han generado una mayor competencia en algunos de ellos, ciertamente son positivas y ayudan a traer inversión, sea nacional o extranjera. Pero si esa inversión se asigna de manera incorrecta, esos pesos que están llegando no van a alcanzar a tener, valga la redundancia, el mayor peso que pudieran tener. Y lo que acaba sucediendo es que entonces están subutilizados nuestros recursos de trabajadores y nuestros recursos de máquinas o de capital. Y entonces, pues bueno, eso se explica mucho el problema que tenemos. De manera que por más reformas estructurales que pudiéramos haber pasado, si no se hacía algo para remediar las estructuras económico-políticas alrededor del mercado laboral, pues ibas a tener un impacto mediocrón. Es decir, sí ibas a tener inversiones, sí ibas a tener algún tipo de empleos, pero no los empleos necesarios y no los empleos mejor pagados, porque muchos de ellos iban a acabar yendo a empresas muy ineficientes donde pues, no se está generando el mayor valor. Y entonces hay que aclarar un tema muy importante. Esto no es un problema educativo. No es un tema de que, ay, es que los mexicanos no tienen suficiente educación. Sin duda tenemos que mejorar en la parte educativa. Hay mucho que avanzar todavía. Estamos lejos de los niveles de países más desarrollados. Pero México ha avanzado relativamente bien en los últimos 20 y tantos años en términos educativos, como se ve en la lámina.
En el 96 o mediados de los 90, nuestra escolaridad promedio era de 7.7 años escolares, es decir, del primero de secundaria. El promedio de la población tenía una educación del nivel del primero de secundaria. Y ahora, 20 años después, tenemos 9.6, casi 10 años de escolaridad promedio. Es decir, casi el primero de prepa. Otra vez, falta mucho por hacer, pero ciertamente hemos mejorado. Y sin embargo, pese a esas mejoras, eso no se ha traducido tampoco en una mayor productividad del total de los factores, lo cual te diría que pues con los mismos tipos de condiciones, si tu población está mejor educada, normalmente deberías ver que el capital humano se tradujera en una mayor productividad y una mayor eficiencia. Pero como pongo en la lámina y describe Santiago Levy en su libro, los retornos a la educación en México han disminuido en los últimos años. Y entonces, como se lee ahí, no es una falta solo de empleo, es una falta también de los mejores empleos, empleos que sean bien pagados, que validen los esfuerzos de las personas y que hagan sentido el pago en la educación. Y como pueden ver en esta gráfica, lo que ha sucedido es que los retornos a la educación a todos los niveles educativos han disminuido. Nuevamente, esta es una gráfica que hace una comparación. La comparación inicial es, si yo me comparo contra una persona que solo completó la primaria, ¿cuántas veces más ingresos se va a tener a partir de mi grado de escolaridad? Entonces, como pueden ver, empezando en el 96, las personas que habían completado una carrera universitaria tenían 120% más que un retorno a la educación que una persona que solo tenía una primaria incompleta. Y en cambio, para el 2015, ya esto solo es 80%, lo cual quiere decir que, pues, esa misma persona con ese mismo grado de escolaridad, ya el diferencial versus una persona que solo tiene la primaria es menor. Y esto se explica nuevamente, no solo por el cambio tecnológico, sino también porque como no hay suficientes empleos eficientes de buenas empresas, tienes otra vez este problema que les digo de, pues, el ingeniero acaba de chofer de Uber. Y entonces eso te genera que está subutilizada sus habilidades. Esa misma persona en una mejor oportunidad seguro le iría mejor y seguro generaría más valor, más riqueza para su familia, más riqueza para la empresa en la cual trabaja, más riqueza para la nación. Es un problema grave porque, como pueden ver, en todas las categorías ha decaído ese diferencial, lo cual pues, te implica que no es un problema educativo. Lo que tenemos aquí no es un problema educativo, es un problema que tiene que ver con el entramado político-económico y el tipo de incentivos perversos que generan las instituciones mexicanas. Entonces, como pueden ver aquí, lo que sucede con muchas empresas en México es que las instituciones fiscales, las instituciones asociadas a la parte del mercado laboral y los tribunales, las instituciones asociadas al cumplimiento de los contratos, es decir, el poder judicial, todas estas instituciones, además de las distintas políticas implementadas por los gobiernos de manera mucho más electorera que otra cosa, han contribuido a fastidiar la productividad total de los factores en México. Porque lo que sucede es que hay incentivos para que las empresas no crezcan suficiente, porque quieres evitar ciertas regulaciones, cierto cobro de impuestos, ciertos costos. Y si además, tratando de generar un mejor en país en términos de desigualdad y apoyar a la gente más desfavorecida. Se han generado programas sociales que ciertamente le dan recursos para combatir la pobreza, pero si no están bien pensados y sobre todo si no están entendiendo cómo se alinean los incentivos, puedes desincentivar el trabajo de las personas, lo que te genera una serie de cosas raras donde pues precisamente como hay dos tipos de personas, los asalariados que tienen acceso a la seguridad social del IMSS y del Infisucrédito del Infonavit y potencialmente una pensión, y luego tienes todos los demás de la población que no tienen acceso a eso, pues generas gobiernos que tienen que crear políticas públicas donde pues hace sustitutos de esta seguridad social para gente que está en el mercado informal o en el sector informal, y eso te genera pues dos tipos de seguridad social paralelas. Una asociada al trabajo asalariado de las personas y otro que no. Entonces, pues, si de repente tienes situaciones donde es más costoso, en un término, digamos, amplio, económico, ser parte del sector formal que ser parte del sector informal, de repente empieza a ser más fácil
pues quedarte un poco más chico, no buscar ser parte del sector formal, no tener que pagar estos contratos donde tienes que darle seguridad social a los trabajadores, o donde tienes que ir a registrarlos en el Infonavit, donde tienes que agarrar una serie de cosas que no te convienen como empresa. Y te ahorras esos costos, pues porque te conviene. Si al mismo tiempo tienes el otro lado de la moneda, donde a pesar de lo valioso que es realmente la seguridad social, si el mexicano no percibe que así sea, porque los servicios asociados a esa seguridad social, pues no son increíbles, por decirlo de una forma muy general, pero lo que acaba pasando es que entonces, pues no ven el valor de estar parte del sector formal. Entonces tampoco exigen que las empresas les paguen bien su seguridad social, pues porque pues implicaría a veces que tuvieran que perder tal vez el 30% de la liquidez mensual. Es decir, que les dan un salario más chico porque por tema de costos la empresa tiene que absorber esos costos y como te está pagando la seguridad social, el IMSS, el Infonavit, se tiene que dar un sueldo más pequeño. Entonces, si los servicios no son muy buenos y sobre todo puedes encontrar alguno de estos servicios o medianamente parecidos de manera informal o del sector privado inclusive, con ciertas políticas públicas, por ejemplo, a través de programas sociales, pues entonces mejor prefieres la liquidez cada mes. Y entonces te va a generar que también tienes personas que no ven el valor de la seguridad social y que también pues no presionan suficiente a las empresas para que respeten sus derechos laborales. Y entonces, en este caso, quiero darles un ejemplo. Este es un caso hipotético que viene en el libro asociado a que, pues, empresas de empresas que son en este caso pequeñas, empresas medianas, que no son suficientemente grandes, su volumen de ventas no es suficientemente grande como para estar considerado en estas empresas grandes, no solo en términos de personas, sino también del volumen de ventas, pues hay distintos regímenes fiscales. Hay uno en particular que se llama el régimen de pequeños contribuyentes o REPECO, que asocia a mucha gente que trabaja por su cuenta. Y entonces lo que sucede es que ese régimen fiscal está un poco subsidiado. Y como ven con este caso hipotético, pero que agarra los porcentajes correctos de lo que te cobran de impuestos, por ejemplo, por ese nivel de ventas, pues tienes un montón de empresas que pueden generar ventas anuales de 2 millones de pesos, y es de acuerdo, son ventas, no es profit, no es ganancia, sino simplemente ventas. Y entonces, pues acaban teniendo una ganancia después de impuestos, por ejemplo, de 560,000 pesos con el repeco. Pero si estuvieran en el régimen general de las empresas grandes y formales que pagan a los asalariados, que pagan el IMSS, que pagan el Infonavit y demás, su ganancia después de impuestos es bastante menor, es de 420,000, que en este caso estás hablando que esto es un 25% menos, más o menos, de ganancia. Y entonces, si tú eres una empresa que ya factura 2,100,000, ya no puedes entrar al esquema del repeco porque ya te entras al esquema del régimen general por tu tamaño, digámosle así. Y sin embargo, lo que acaba pasando es que, pues bueno, tus ganancias, a pesar de que facturaste más en ventas, tus ganancias después de impuestos son menores que lo que podrías tener en el esquema de Repeco. Y no es hasta que tienes un volumen de ventas de 2,680,000 pesos que entonces ya te conviene estar en el régimen general. Eso es lo cual te genera un pequeño espacio de arbitraje en el cual pues, muchas empresas van a preferir quedarse un poco más chicas o un poco más informales de lo que deberían, solamente para evitar algunas contribuciones fiscales o contribuciones de seguridad social. Y entonces tienes este problema, donde si tienes que un 93% de todas las empresas que agarra el censo económico del INEGI caben en la categoría del repeco, pues es un gravísimo problema porque entonces vas a tener un problema fiscal sin duda, pero también pues vas a incentivar que muchas de ellas se queden en un espacio más informal. Y como se ve en la lámina, en ese cuadrito rojo subrayado, esas empresas en el margen entre ser parte del repeco o brincar al régimen general, pues ciertamente les conviene quedarse en el régimen del repeco. Y son empresas que si fueran formales, si pagaran la seguridad social, podrían generar una mayor eficiencia, porque también podrían generar que sus empleados fueran más talentosos y que también tuvieran ellos una mejor calidad a partir de tener seguridad social. Es un problema si tienes demasiadas empresas pequeñas que están en este tipo de esquemas y que absorben una cantidad importante de los insumos y los recursos del país. Como pueden ver en los puntos del lado derecho en rojo, pues a esas empresas que están en el esquema del repeco
representa el 52% de todos los trabajadores del país y 25% de todo el capital invertido de la nación. Entonces, pues esos son cuantiosos recursos que están subutilizados. Para cerrar, unas pequeñas conclusiones. Algo que tenemos que entender es que no hay más de lo mismo en este juego. Si queremos que México crezca, no podemos simplemente tener las mismas recetas de antaño. Ni es un problema solamente de generar reformas estructurales que te abran mercados, como habían hecho los gobiernos más tecnócratas, pero tampoco es un tema solamente de invertir más, generar unos proyectos públicos y gastar en programas sociales. Eso no necesariamente va a corregir el problema e inclusive pudiera exacerbarlo si los programas sociales no están bien condicionados y no logran ni siquiera corregir los problemas a los cuales se supone que están tratando de atender. Entonces, lo que acabas teniendo es más bien un concepto donde lo que tenemos que hacer es rediseñar nuestro entendimiento de seguridad social. Tenemos que cambiar a un sistema de seguridad social mucho más universalizado y general, que no distinga el tipo de trabajador, que sea más bien un derecho, como son otros derechos que tenemos en México. De tal forma que más bien se financie a partir de otro tipo de esquemas, y no necesariamente solo a partir de un esquema de trabajo asalariado y un esquema del presupuesto para el caso que tienen que ver con todos los de la parte informal. Así que sea un solo sistema. Combinemos los sistemas, por más complejo que eso pueda hacer, no es de inmediato, pero tiene que tomar algo de tiempo, pero tenemos que buscar tener un sistema de seguridad social mucho más universalizado, que no desincentive el trabajo formal, que no desincentive que crezcan las empresas. Y para ello también tenemos que buscar que tengamos estructuras jurídicas mucho más rentables en términos de la rendición de cuentas, que realmente hagan valer los contratos para reducir la incertidumbre de las empresas y también a los mismos trabajadores en estas disputas obrero-patronales, de tal manera que podamos tener un esquema mucho más sensato de mercado laboral. Y entre esos esquemas mucho más sensatos de mercado laboral, tenemos que buscar cambiar nuestra regulación laboral de tal forma que sea mucho más sencillo contratar y despedir personas, para no estar desincentivando a las personas a mantenerte pequeño, no contratar más personas, tratar de pichicatear ahí con lo que tienes. Y cambiándolas más bien por un esquema mucho más de seguro desempleo. O sea, pensar en que los países de adeveras, los países más desarrollados, tienen sistemas de seguridad social más completos y también tienen seguros de desempleo. Obviamente esto cuesta dinero y es difícil de pagar, pero tenemos que ir transitando poco a poco hacia allá y no quedarnos simplemente en las recetas de antaño. Y por tal motivo también tenemos que ver qué tenemos que hacer con nuestro sistema fiscal. Y para ello tenemos que buscar impuestos que no estén desincentivando el trabajo asalariado, porque muchos de nuestros impuestos federales y estatales se cobran sobre los trabajadores formales, ya sea en la nómina de las personas, en la nómina de las empresas, de los impuestos estatales, o en la parte del impuesto sobre la renta, sobre el trabajo asalariado de las personas. Y ciertamente tienen que ser progresivos para que los que ganen más paguen más, pero hay que buscar esquemas que sean un poco más eficientes en esta idea de tratar de generar pues un esquema de seguridad social más completo. Con esto terminamos básicamente este curso y les agradezco que hayan estado en esta idea de buscar pues, cuáles son algunos elementos básicos que necesitamos para la transformación del México contemporáneo. Si tienen cualquier duda, ahí tienen mi correo electrónico del TEC de Monterrey. También me pueden buscar en Twitter, en @MiguelAngelToro, y no duden en buscar más programas similares a este, en la Plaza de Toro, en el podcast en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, o los videos en YouTube como este. Nos vemos.